Estás en tu casa un sábado tranquilo. Checas tu celular y ves una notificación del SAT en tu buzón tributario. La abres pensando que es un aviso cualquiera. No es un aviso cualquiera. Es un requerimiento. Y el número que ves al final del documento te quita las ganas de desayunar. Esto le pasó a miles de mexicanos el año pasado. Y este 2026 puede pasarte a ti si no conoces los 5 cambios que el SAT acaba de meter. Hoy te los voy a explicar uno por uno. Pero más importante, te voy a decir cómo usar esos cambios a tu favor para que te regresen varo. Porque sí, el SAT también te devuelve lana. Y la mayoría de la gente ni lo sabe. Quédate hasta el final porque te voy a pasar un plan de acción con todo y páginas web para que lo hagas hoy mismo. Y te voy a contar la historia de Claudia, que por no saber esto le costó un dineral. Al final te digo exactamente cuánto le salió en pesos. Es un número que duele. Claudia tiene 35 años. Jala en una oficina y gana 22,000 varos al mes. Lleva 8 años en la misma empresa. Nunca había hecho su declaración anual porque pensaba que su patrón ya lo hacía por ella. Spoiler, no es así. Tu patrón te retiene impuestos cada mes, pero la declaración anual es tu responsabilidad. Y Claudia se enteró de la peor manera. Antes de meternos con los cambios, necesitas entender una cosa. La declaración anual es el informe que tú le presentas al SAT sobre todo lo que ganaste y todo lo que gastaste en el año anterior. En este caso, lo que pasó de enero a diciembre de 2025. Si eres asalariado y ganaste más de 400,000 pesos en el año, estás obligado a presentarla. Si tuviste dos patrones al mismo tiempo, también. Si recibes ingresos por rentas, honorarios, plataformas o inversiones, también. Y la fecha límite es el 30 de abril de este 2026. Faltan menos de 3 semanas. Ahora sí, vamos con los 5 cambios que tienes que conocer. Cambio número 1. El SAT ahora nada más te puede auditar una sola vez. Antes, la autoridad podía abrirte varias revisiones al mismo tiempo por diferentes conceptos. Te caían por un lado, luego por otro, y terminabas gastando en contadores y abogados. Ahora la regla cambió. Si el SAT detecta algo raro en tus números, solo puede abrirte una auditoría, una sola. Y nada más te va a pedir una muestra de lo que quiere revisar, no toda tu vida fiscal completa. Esto suena bien, y lo es. Pero aguas, porque también significa que esa única auditoría va a ser más precisa y más a fondo. Ya no tiran con escopeta, ahora tiran con mira telescópica. Y aquí es donde se pone interesante para ti. Si tus números están derechos, no tienes de qué preocuparte. Pero si andas con cosas chuecos, con una sola revisión te pueden encontrar todo. Cambio número 2. Tolerancia cero a las facturas falsas. Este es el cambio más fuerte del año. El SAT declaró guerra total contra las empresas que facturan operaciones simuladas, las famosas EFOS. Esto significa empresas que venden facturas de servicios que nunca existieron. Pero aquí viene lo que te afecta a ti aunque seas asalariado. Si tú usaste una factura de un proveedor que resulta ser facturera, el SAT te puede cargar el problema a ti también. Ya no basta con que la factura esté bien timbrada. Ahora tienes que poder demostrar que el servicio realmente existió, que de verdad fuiste al dentista, que de verdad pagaste esa colegiatura. Si alguien te vendió una factura falsa para que dedujeras más, este es el año en que eso te puede explotar en la cara. Las sanciones ahora incluyen responsabilidad penal de 2 a 9 años. Lo digo de carnal a carnal. Si en algún momento compraste facturas para bajar tus impuestos, deja de hacerlo ya. No vale la pena. Lo que te ahorrabas de impuestos no compensa lo que te puede costar. Cambio número 3. El nuevo programa de regularización fiscal 2026. Aquí hay una noticia buena de verdad. Si debes impuestos de años anteriores y no habías podido pagar, el SAT abrió un programa que te condona hasta el 100% de las multas, los recargos y los gastos de ejecución. 100%. Esto aplica para personas físicas y para empresas con ingresos de hasta 300 millones de pesos en el ejercicio 2024. Básicamente, le estás debiendo al SAT y te dicen, págame nada más, lo que me debías de impuestos, y te olvido todo lo demás. Es como si fueras a la tienda y te dijeran, te perdono todos los intereses, nada más dame el capital. Esto no lo van a tener abierto para siempre. Es un estímulo de la ley de ingresos de este año. Si tienes adeudos, aprovéchalo ahorita. Puedes solicitarlo directo en el portal del SAT. ¿Te acuerdas de Claudia? Resulta que por no haber presentado declaración en años anteriores, ya tenía un adeudo acumulado de multas.
Nada más de recargos y multas eran más de 38.000 pesos. Con este programa se le fueron a cero. Nada más tuvo que pagar la diferencia de impuestos que realmente debía. Eso le ahorró un chorro de varo. Pero espérate, porque lo que sigue es lo que de verdad te cambia la jugada. Cambio número 4. Las devoluciones ahora son más rápidas. El SAT prometió que este año las devoluciones de saldo a favor para personas físicas se van a hacer en un promedio de 3 a 5 días. Antes te podías quedar esperando semanas. La ley les da hasta 40 días hábiles, pero están prometiendo hacerlo mucho antes. Y ya está pasando. En los primeros días de abril, el SAT ya devolvió más de 2.000 millones de pesos a más de 600.000 contribuyentes. A ver, dime la neta, ¿tú sabías que el SAT te devuelve dinero? Mucha gente no lo sabe. Cuando a ti te retienen más impuestos de los que realmente debías durante el año, esa diferencia es tuya, es tu varo, y el SAT está obligado a regresártelo. Pero para que te lo regrese, tienes que te tiene que hacer que regrese. Tienes que presentar tu declaración anual y tener tus deducciones en orden. Cambio número 5. La retención de impuestos en inversiones subió. Si tienes tu varo en CETES o en cualquier instrumento que genera intereses, la retención de impuestos sobre la renta pasó de 0.5% a 0.9% sobre tu capital invertido. Esto no significa que ahora pagues más impuestos al final del año. Es un pago anticipado que se ajusta en tu declaración anual. Pero si no presentas tu declaración, ese dinero extra que te retuvieron se queda con el SAT. Básicamente le estás regalando tu varo al gobierno por no hacer un trámite. Ahora viene lo más importante de todo este video. Si de todo lo que te he contado solo te llevas una cosa, que sea esta. La declaración anual no es solo un trámite para cumplir. Es tu oportunidad de recuperar varo que ya es tuyo. Piensa en esto. Cada vez que vas al dentista y pagas con tarjeta, cada colegiatura que pagas por tus hijos, cada consulta médica, las aportaciones que haces a tu Afore de manera voluntaria, los intereses de tu crédito hipotecario, todo eso se puede deducir. Y cuando lo deduces, tu base de impuestos baja. Y si tu patrón te retuvo de más, el SAT te regresa la diferencia.